Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios entre en sus corazones y entre en sus familias. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo, dándole gracias a Dios que nos permite nuevamente participar a través de estos momentos, de esta experiencia de todo lo que es el amor de Dios por nosotros. Y bueno, yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día donde estamos reuniéndonos para aprender de la Lección Divina en este programa Misterio de Fe. ¿Qué es la Lección Divina? Es la lectura creyente de la palabra de Dios para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, De esta experiencia de transformación, pues tenemos, esta posibilidad de hacer más la voluntad de parecernos más a Él y llegar a esa plenitud, la cual hemos sido creados, esa plenitud del amor de Dios. Y bueno, los pasos que hemos visto de la Lección Divina, primero es invocación al Espíritu Santo, después es la lectura del texto bíblico que se haya elegido, luego es meditación de ese texto, luego oración con ese texto, contemplación y el compromiso que nos lleva a la palabra. Estamos en el primer paso, todavía es un proceso de preparación y que hemos descubierto que este proceso de preparación se puede utilizar incluso para cuestiones de tipo espiritual, de vida espiritual, no solamente para la lección, pero hemos querido desarrollar un poco estos puntos del primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los pasos de la invocación al Espíritu Santo? Es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Ahí estamos nosotros trabajando ya en el quinto, que es conversión continua, y que le hemos dicho que es conversión y transformación. Convertirnos para transformarnos, no convertirnos para luego regresar a donde estamos, no. Si ya tomamos la forma de Cristo, ya no es para regresar a la vida de pecado. Y en esa conversión y transformación estamos en un combate espiritual, un continuo combate. Descubrir que no se trata de, bueno, ya soy renovado, ya dejé esto. No, es una lucha y que aparentemente pues todo parecería que ya lo superamos, pero a la hora de la hora nos damos cuenta que no, que volvemos a caer y tenemos que seguir luchando. Hablábamos la vez pasada de cómo cada uno de nosotros debemos planear los combates de cada día. Y hablábamos precisamente de aspectos básicos. Cada mañana era encomendarnos a Dios, darle gracias a Dios, ofrecerle a Dios lo que vamos a hacer y encomendarnos a su divina misericordia. Entonces, bueno, es encomendarle, darle gracias a Dios y ofrecerle todo lo que vamos a realizar, ¿sí? Y obviamente vamos a hacerlo para que la misericordia de Dios nos acompañe. Luego hablábamos del examen de previsión, ver hacia adelante qué sucede, qué tengo que hacer para prever, como quien dice, pues si ya sé mi esquema, si ya sé que me voy a enfrentar con una persona, con una situación que me saca el tapón o que puede ser ocasión de pecado, pues tengo que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y hablábamos de algunas preguntas prácticas para poder hablar así, como por ejemplo, ¿cuál es el vicio o la mala costumbre que este día debo combatir y deseamos dominar?
la pasión dominante o inclinación que sé que debo de rechazar o frenar, qué peligros se van a presentar hoy para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de gracia o las virtudes, qué ocasiones podrá llegarnos y ponernos en riesgo, ¿sí? Para perder o disminuir la amistad con Dios, ¿sí? Bueno, pues ahí es donde necesitamos ir viendo, ir trabajando y pedir, por ejemplo, la asistencia de nuestro ángel de la guarda, los santos de devoción, tus santos patronos, que son los nombres o el nombre que llevas de algún santo. En mi caso, San Jorge, San Eduardo, aunque ya me destronaron a San Jorge, ya no es San Jorge bendito, amarra a tus animalitos con el cordón bendito, porque lo quitaron del santoral porque pues era una fantasía y no había ningún dato real. Pero hay otro San Jorge que pusieron en esa fecha, entonces ya me sale, ya. Pero bueno, es esta invocación a nuestros santos patronos, a nuestros santos de devoción. En mi caso, pues yo tengo al Padre Pío, tengo al Santo Cura de Ars, San Pablo y San Pedro, que son realmente los que de alguna manera son mis santos patronos. Y bueno, pues si ya sabemos que vamos a tener un ataque del enemigo, pues hay que invocar siempre a Miguel, San Miguel Arcángel, que fue el que va a vencer al demonio. Y recordando que somos templos vivos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conceda el valor para poder vencer en todos estos combates, si es precisamente en esta batalla, ¿sí? Y hablábamos del grito de combate que tenemos: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Ese es el grito de combate del Salmo 69 o 70, que dice: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. ¿Sí? Y incluso hablábamos también de otro salmo, el Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Dios que te dice: no endurezcas tu corazón como los antiguos rebeldes en el desierto, los cuales me repugnaron y no los dejé entrar en mi descanso. Creo que no lo había comentado. Es un Salmo 94 que es muy, muy interesante. Y por último, habíamos dicho invocar nada más ni nada menos que a la Sagrada Familia. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Bueno, es entonces ir viendo, para tratar también de ir trabajando cuál es mi defecto dominante cada mañana, o sea, cuál es mi impaciencia, la crítica, la gula, la pereza, cuál es mi defecto dominante, para que yo, pues, necesitamos presentarnos, ¿sí? Sabiendo que cada persona tiene un defecto dominante, una cuestión que le cuesta trabajo, ¿sí? Y es necesario para poder trabajar. Y hasta aquí nos habíamos quedado. Y vamos a ver, y damos gracias a Dios que nos permite poder hacerlo, de qué manera debemos reprimir los movimientos repentinos de las pasiones, que sabemos que uno dice: no, estoy bien tranquilo, y de repente viene esa oleada intensa, como si fuera un tsunami que no puedes contener y que desborda en ti toda esa situación. A veces puede ser sentimientos, pasión, coraje, odio, miedo, lujuria, todas esas cuestiones que pues vienen y que pues no podemos, o sea, ¿quién para un tsunami? ¿Quién para un huracán? ¿Quién para un terremoto? ¿No? Pues así nos sentimos impotentes ante estas situaciones que se dan de repente, porque pues, un terremoto se da de repente. ¿Y quién lo para? Nadie. Solito. ¿Quién para un tsunami? Nadie. Pero pues nosotros, así como hay alarmas de estos elementos, hace tiempo creo que hubo una falsa alarma en la Ciudad de México y todo el mundo salió y no había habido terremoto, ¿no? También en los lugares donde se puede dar tsunami suena la alarma. ¿Para qué? Para evitar el mayor daño posible y la pérdida de vidas, lo más que se puede evitar. Bueno, de alguna manera, pues nosotros tenemos que ir trabajando. Hay ataques imprevistos, traicioneros, por parte de esas pasiones. Recuerden que la pasión es una fuerza desmedida, que si sabemos usarla,
bendito. Pero cuando son pasiones desórdenas, por eso es tan importante la disciplina espiritual, por eso es tan importante, por ejemplo, el ayuno, el sacrificio. No tiene otra intención más que aprender a controlar nuestras pasiones, que nunca van a desaparecer. Pero si yo no aprendo a controlarlas, pues voy a terminar completamente atrapado en ellas. Y es parte de una realidad constante. Porque si no nos preparamos, si el alma no está prevenida y preparada, pues ya conocemos lo que vamos a experimentar. Derrotas que van a ser amargas, dolorosas, vamos a caer en la tristeza, vamos a caer en el desánimo. ¿Para qué hago? ¿Para qué sigo si no he logrado vencer? Como si dependiera de ti, como si fuese todo que tú, es tu esfuerzo y que tú tienes, porque eso nos han enseñado. En el mundo nos han enseñado que es tu esfuerzo, es tu trabajo, es tu preparación, es tu calificación, es tú. Y te enseñan a ser independiente, o te hacen ser independiente de todo y de todos, si tú lo puedes, si tú eres el amo y señor de tu vida. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos sabemos que con Dios podemos, sin Dios nada podemos. A mí me gustan mucho las películas y la clásica película donde se pone una emboscada. ¿Se acuerdan cuando iba la diligencia en las películas del viejo oeste, ¿no? O en el tren que ponen algo para detenerlo, o sea, las emboscadas, y pues muchos así como dicen, bueno, pues aquí vas pasando por un cañón, esto es ideal. Los apaches, ¿no? Cuando van a atrapar, a atacar y van pasando por un cañón y los apaches así salen y órale, y córrele, y es esas trampas, esos lugares donde podemos enfrentarnos a emboscadas, trampas, donde nosotros pues decimos, no, pues no va a pasar nada, estoy muy bien, no ha pasado nada. Así nos sucede a cada uno de nosotros, sucede a nuestra alma, sucede a nuestra situación. ¿Cuáles serían las trampas? Una ofensa que no esperabas, una noticia que te sacó completamente de una situación, una humillación, de repente dices, pues ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿por qué me grita? ¿Por qué me ofende? Alguien que se te cierra en la carretera, en el camino al trabajo, a la escuela, vas manejando y de repente se te meten en la línea. Aquí en la frontera es muy común, porque uno hay que hacer líneas y líneas para cruzar al otro lado. De repente vas así y ves que alguien se mete así y se mete hasta adelante y tú dices, oye, yo tengo 1 hora, 2 horas, y llega como Pedro por su casa y se mete, y tú dices, así como que, ¿qué pasa, no? O sea, pues como que dicen, bueno, pues yo voy a hacer la próxima lo mismo para meterme. O sea, es difícil, son situaciones que se dan, o una tentación de impureza, ves a alguien, una imagen en la computadora, un video que te mandan y que no esperabas, y son imágenes impensadas y que de repente vienen, ¿sí? O una situación violenta y peligrosa que no sabes y que de repente te sale todo el coraje, y pues, ya lo decíamos, ¿no? Cuando vas manejando, cuando se te cierran y viene esta situación. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Entonces esa es la idea. ¿Qué hacer cuando mi alma está siendo emboscada por todos estos elementos que no podemos prever, por más que queramos? Así, por más que así necesitamos de alguna manera estar con una buena condición espiritual. Esto yo lo comparo mucho con cuando doy la plática del bautismo a los papás y padrinos. Les hablo que la vida espiritual es como la vida militar. La vida militar se necesitan 3 elementos básicos: obediencia, buena condición física y saber usar las armas. La vida espiritual es lo mismo. Primer elemento, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La fe. O sea, por fe yo voy a obedecer lo que Dios me pide. Y aunque no me guste, aunque no me parezca, yo tengo que... Y esta fe viene, pues obviamente, es un don de Dios que viene de la escucha y de la obediencia a la palabra de Dios. Pero yo tengo que aprender esa obediencia viendo a mis papás y padrinos, pero a veces los papás y padrinos andan más perdidos que el hijo de la llorona, y ¿qué me van a enseñar ellos? La obediencia, cuando realmente no es algo real. Ese es el primero. Después decíamos que se necesita una buena condición física. Aquí es una buena condición espiritual. La condición espiritual quiere decir que estoy capacitado
para poder responder a las cuestiones que a veces me cuestan trabajo. Por ejemplo, lo básico, perdonar y amar. Una persona que no tiene una buena condición espiritual, ama y perdona cuando tiene ganas. Ama y perdona si está de buenas. Ama y perdona si siente bonito. Ama y perdona si obtiene un beneficio. Pero qué difícil cuando tienes que perdonar o amar a alguien que no quieres, que te ha lastimado y ni siquiera pide perdón. Y tú tienes que perdonar, porque es lo que Dios nos manda. Una persona que tiene una buena condición espiritual sabe hacerlo, pero el que no, pues obviamente me está pidiendo un imposible. Y por último, saber usar las armas. ¿Cuáles son las armas? La oración, la vida sacramental, la lectura y escucha de la palabra de Dios, las obras de misericordia, el sacrificio, el ayuno, la penitencia, o sea, todas las herramientas espirituales que se traducen en acciones también para poder nosotros estar preparados. Entonces vienen unas cuestiones que ya sabemos que son imprevistas, pero si yo trabajo, bueno, voy a tener una buena condición espiritual. Y aunque la tenga, no quiere decir que soy inmune, no quiere decir que no me va a pasar de que tenga derrotas, porque sabemos que es así, pero ya no es lo mismo, sabiendo que pueden presentarse y estar preparado, pues obviamente voy a resistir y voy a poder presentar una batalla. Y esto pues es ya un gran aliciente, una gran oportunidad. Bueno, en concreto, ¿cuáles serían? Esto es nada más como una introducción. ¿Cuáles serían los aspectos cuando vienen estos movimientos repentinos de las pasiones? Primero ya dijimos el examen de previsión. Ese sería lo importante, el primer paso. Sí, meditar, pensar qué personas vamos a tratar, en qué lugares vamos a estar, ¿sí? Qué ocasiones posibles se me pueden presentar de pecado, que ya hemos dicho, ¿sí? Y poder hacer, o sea, qué puede pasar, qué puede suceder. Voy a ver a mi suegra es ofensiva, ya sé que me va a criticar, no le va a gustar lo que estoy haciendo, entonces ya voy previendo, y esto me permite estar preparado. Y así cuando venga un ataque imprevisto del enemigo, pues ya el alma está. O sea, no quiero que estemos en una paranoia, así como, no es una previsión en donde ya tienes tú la condición de una persona que se dedica a entrenar, pues no está así como que, ay, tengo que correr, porque no, ya tiene la condición, y si hay que correr, corre, y si hay que hacer algo, lo hace, pero ya tiene esa condición. Pues es lo mismo nosotros en cualquier ataque imprevisto, en cualquier manifestación, ataque al alma, pues vamos a estar nosotros preparados con esa precaución, con esa prudencia, para no dejarnos vencer tan fácilmente, ¿sí? Dice un refrán, soldado avisado no muere en guerra, ¿sí? O sea, el que está listo, pues sí, o si como dicen, si me voy a morir, me llevo a muchos. O sea, no me muero solito, voy a llevarme. Entonces, hemos visto películas donde el héroe o uno de los soldados, pues se queda ahí herido y vienen los enemigos y él tiene una granada o algo así, y entonces lo voltean y pues se va a sacrificar, pero se va a llevar a varios, ¿no? De alguna manera no estamos hablando nosotros que vamos a hacer eso, pero sí vamos a presentarle batalla y vencer algunas manifestaciones del enemigo en nuestras vidas para poder hacerlo así. Ese sería el primero, el examen de previsión. Segundo elemento importante es en ese momento no presentarte como que, o sea, yo lo voy a hacer. Reconocer en estos ataques opresivos, levantar nuestro corazón a Dios y pedirle su ayuda. Eso no se aprende, no se hace inmediatamente si no lo practicamos. Es como un reflejo del alma, así como tenemos reflejos del cuerpo, que los que practican artes marciales están condicionados para que cuando venga un ataque, o sea, instintivamente respondan. O como cuando te va a pasar algo, unos dicen, oh, shh, ¿sí? Y muchos cambian la palabra y dicen chetos, o chetos, ¿no? O dicen, Dios mío, o Jesús, José y María, cosas así. Pero así es una manera de expresarlo, ¿no? Pero ahora hacerlo consciente, pero invocando, Jesús, ayúdame.
o Dios mío, ayúdame, ¿sí? O sea, una expresión donde hacemos y pedimos esa ayuda, una ayuda que va a ser muy importante. ¿Y por qué muchos son vencidos en ese momento del imprevisto, del terremoto espiritual, del tsunami, de la carne, del demonio y del el mundo? ¿Por qué? Porque se nos olvida invocar en ese momento la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es como una reacción cuando le pegan en la rodilla y el reflejo, levantar la pata, levantar la pata. Nuestro reflejo espiritual es invocar la presencia y la ayuda de nuestro Señor en cualquier situación. Esto es fundamental. Y más cuando sabemos que ya traigo una situación continua de lucha, pues en cuanto venga, ya sé que me va a venir a molestar, invocar en ese momento a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a poder vencer pues esa situación, porque lo enfrentamos nosotros, nos caemos y después pedimos la ayuda a Dios. No, no, es inmediatamente. Me viene también otra imagen de los niños que sufren bullying. Y no me acuerdo qué película fue, pero había un niño que le hacían bullying y él tenía un silbato. Y había otro niño grandote que lo defendía. Entonces, en cuanto te van a hacer, toca el silbato. Y entonces, la película, pues a veces simplemente lo hacía ya para divertirse o para amedrentar a quien quiera, ¿no? Pero no porque realmente le estuvieran haciendo algo. Pero él, en cuanto estaba, tocaba el silbato y corría a ver qué pasa, qué pasa. ¿Sí? Después se fue al extremo y ya se sentía el dueño, pues si no me trae, si no me da, se volvió el que hacía el bullying, ¿no? Pero me acuerdo esa escena de esta película porque de alguna manera es precisamente nosotros invocar la presencia de nuestro Señor, sabiendo que solos no podemos. Somos los niños que están siendo bulleados por la carne, por el mundo y por el demonio, y que viene de forma imprevista. Entonces invocamos la presencia de nuestro Señor que acuda en nuestra ayuda, ¿sí? Y obviamente no hay otro lugar más fuerte, más importante que cuando estamos teniendo ese ataque imprevisto al alma, ¿sí? Y a veces una jaculatoria, esa que decíamos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Es una manera de invocarlo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. ¿Estamos bien, Beto? Sí, ok. Entonces, esta invocación puede ayudarnos muchísimo. Yo les recomiendo, por ejemplo, algo que sea ya bien como establecido, y esa oración del Salmo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. O sea, ayúdame. En pocas palabras, help, help. Yo no puedo. Pero pues una oración, una ejaculatoria hermosísima que puede ayudarnos. Tercer aspecto. Uno de los aspectos o una de las situaciones más frecuentes que tenemos de ataque y que hierve nuestro interior como ese terremoto que va saliendo, ese tsunami, es la impaciencia. Número 3, ¿qué hacer si es un ataque de impaciencia? Obviamente la impaciencia me lleva por lo regular a la ira. ¿Sí? O sea, me estoy desesperando, ya cállate, amuévase, llevo prisa. O sea, la impaciencia, la falta de paciencia, ¿sí? Nos lleva incluso a ponernos violentos, a querer defender nuestros derechos, pero a veces volviéndonos agresivos, ofensivos. Se vale defender, lo que no se ve. Ya he usado esta expresión que me dijeron una vez, you have the right to be mad, but you don't have the right to be mean. Tienes el derecho de enojarte, pero no tienes el derecho de ser cruel, ofensivo, denigrante como persona. Por eso es muy importante, porque tenemos un esquema, tenemos una línea que ya, ok, tengo mi schedule, como dicen los gringos, o sea, mi horario, mi actividad planeada, pum, 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 y de repente llega Juan de las Canicas y te cambia todo y
espérate, no, o sea, no, es que no voy a llegar, es que mire, ya me tienen aquí una hora esperando y no me atienden y yo tengo que ir aquí por mi hijo, tengo que ir a cita con el doctor y ¿qué les pasa? ¿Por qué no se mueven, inútiles? Están nada más detrás de... Yo sé que no se ponen así, estoy exagerando, ¿sí? De que no llegan a ese extremo, pero bueno, yo creo que de alguna manera estas situaciones son las más frecuentes, ¿no? Que impide que nuestros planes se lleven a cabo, pues ese es el momento, nosotros nos dejamos resistir al mal, y ese mal es nuestro carácter, es nuestra soberbia, es decir, ¿cómo se atreven? Si yo tengo tantas cosas, ¿qué no saben con quién están hablando? Hay muchos videos de las ladies, ¿sí? Pobrecitas personas, me da pena, ¿no? Pero de personas que se sienten, que no sabe quién soy yo, o esto, se sienten así como que, wow, prepotentes, y también hombres, ¿no? Y lo hay en todos lados, incluso en la iglesia, eh, obispos, sacerdotes, gente de iglesia que pueden sentirse porque somos esto, pues ya merezco, no sabes con quién te estás metiendo, yo soy esto. No, qué triste, qué pena que se da que se está dando. Por eso nosotros necesitamos saber resistir al mal y aprender a no dejarnos llevar por la impaciencia, que lo primero que tendríamos que tener bien claro es que la contrariedad, o sea, el obstáculo que está impidiendo que se estén dando las cosas, ¿sí? Tienes que saber algo, Dios lo está permitiendo, Dios no lo está mandando. Dios lo está permitiendo. Y si Dios permite algo, sí, es porque Dios va a permitir algún bien o va a evitar un mal más grande. Confiar en eso, siempre, siempre, siempre. Porque si no, pues todo, repito, depende de nosotros, depende de mi seguridad, depende de mi esquema, depende de que las cosas salgan como yo quiero. Cuando vienen esas contrariedades, cuando vienen esas situaciones, pensar y confiar, Dios va a traer de esto algo mejor. ¿Qué será? No lo sabemos, pero sabemos que sí se puede dar, ¿sí? Pero obviamente viene el planteamiento. Ese planteamiento del Señor en la Semana Santa, el Viernes de Dolores, Dios, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Entonces, ¿por qué no aceptar esa cruz? Ah, no, es que esto es diferente. No, esto es parte de. O sea, ahí es donde vamos a crecer. Uno esperaría, ay, pues sí, yo voy a cargar. Pero a veces incluso la cruz yo la elijo. Yo, sí, una a mi medida con florecitas y hay que lijarla para que no me lastime. Y me preparo y me entreno. Ahora sí voy a cargar mi cruz. Sí, sí, tiene que estar con olores, con perfume y es más, hay unas, vamos a ponerle un colchoncito para que no me duela. Eso no es una cruz. Sí, hay un dibujo que mandaron, ¿no? De una persona que está cargando su cruz y ya empieza, no, pues la voy a arreglar. De una cargando una crucecita terminó llevando una cruz bien bonita en el pecho, ¿no? Colgada. Y ya cuando, para poder llegar, tiene que, ay, abre, no, pues usa la cruz que te di como puente. Y pues nunca. ¿Por qué? Porque pues, nosotros hacemos una cruz a nuestra medida, donde obviamente no, pues no nos va a funcionar. Confiar entonces en esos momentos de contrariedad, pensar que Dios lo permite. ¿Por qué? O porque nos va a permitir un bien más grande o para evitar un mal más grande. ¿Sí? Entonces, aceptar la cruz de esta contrariedad. ¿Sí? Y obviamente, pero es que, ¿qué tiene que ver si es este individuo, es esta mujer, este inútil, esta persona que me está ocasionando esto? No, Dios lo permite. Dios no lo manda, pero lo permite. ¿Por qué? Si tú confías en Él es porque o quiere evitar una cosa más grande o va a venir un bien más grande o simplemente también es una ayuda en la obra de la salvación. Carga esta cruz para que tú puedas ayudarme. Entonces, vamos a retomar.
Entonces, el número 3 es, si el ataque es de impaciencia y la ira nos quiere acudir violentamente porque queremos defender nuestros derechos, cuando se nos quiere impedir que hagamos nuestros planes, nosotros tenemos que aprender a resistir ese mal sin dejarnos llevar por la impaciencia. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Que pensar que esta contrariedad que nos llega, Dios le ha permitido. ¿Para qué? Para obtener algún bien, pero que ahorita a lo mejor no podemos ver, o para evitar un mal más grande que tampoco vamos a poder ver. En pocas palabras, decir al Señor, ¿por qué no voy a aceptar esta cruz? Y esto, pues obviamente es la paciencia. No esperen que se les quite con sola, no, aprender así como que, Señor, dame paciencia. Y ustedes creo que me conocen y mi rostro no sabe disimular. Entonces, por ejemplo, cuando estoy celebrando la misa y me fallan los micrófonos, así como que a veces, ¿por qué? Porque pues es con lo que es así. Y si yo no me oigo bien, siento que forzo mucho la voz y luego termino bien lastimado de la garganta. Y me cuesta. Antes sí me ponía. Ahora viene ese ataque en ese momento. Porque digo, bueno, ok. Y luego le estoy haciendo señales, súbele, bájale, súbele, bájale. Ya los que me conocen saben las señales así como que... Pero qué difícil es, ¿no? Porque a veces, incluso por estar así, la idea, lo que iba a decir, se me va completamente. Y luego ya no me regresa. Y digo, entonces, bueno, pues a lo mejor iba a decir una burrada, mejor que por algo fue, porque a lo mejor iba a decir una herejía y yo ahí bien, molesto. Entonces, es algo que nos puede llevar, ¿sí? Para poder entender o qué es, para evitar un mal más grande o para un bien más grande, y también para cargar una cruz de la contrariedad, del impedimento de mis planes. Hay que aclarar que una cosa es por una situación externa y otra cosa por mi responsabilidad, ¿sí? Porque, pues es que tengo que ir al trabajo y hago media hora si no hay tráfico, pero salgo 5 minutos antes, si hay mucho tráfico, oye, pues ¿de quién es culpa? ¿Sí? Entonces ahí también reconocer que no es tanto de que es una contrariedad de alguien o algo, sino por tu irresponsabilidad. Ahí sí ya también, ¿no? O saliste tarde y quieres llegar rapidísimo porque no previste y hay un trafical y dices, no, y te enojas. No, pues espérate, esto es consecuencia de mi responsabilidad. Pero es más fácil culpar al tráfico, culpar al mundo, o sea, ¿cómo se les ocurre estar haciendo ahorita, en pleno día, la construcción de esto? ¿Cómo se les ocurre? No ven que yo llevo prisa. O sea, perdóname, pero esa es tu culpa. No culpes a una situación donde realmente tú tienes que estar preparado. ¿Sí? Ahí es precisamente... entonces, no es la persona, no es la realidad que se está dando el tráfico, no es el culpable, sino hay una realidad donde el Señor permite para que no hacerlo personal contra las personas, aunque sea un pleonasmo, o contra las situaciones que se están dando. Porque cuando yo aprendo a ver de aquí, Dios me está evitando un gran mal o me está concediendo un gran bien, ¿sí? Y recuerden que los mansos y humildes poseerán la tierra. Los que no, pues se les arrebatará todo. Y la tierra prometida, los mansos y humildes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los mansos y humildes poseen la tierra. Los que son pacientes, bienaventurados, dice. Y la tierra prometida es aquí la vida de gracia, la paz interior. Ya empieza aquí la vida eterna, aquí ya empieza el paraíso, aquí ya empieza la tierra prometida. Y es esa capacidad de tener esa tranquilidad en medio de la tormenta. Y no hay nada más grandioso ni más hermoso que poder experimentar esta experiencia. Por eso hay que trabajar nosotros y no darnos por vencidos, porque obviamente la ira tiene sus victorias, pero pues obviamente son derrotas espirituales, lo que se va a ir dando. Pero cuando la paciencia es
la que triunfa, pues tiene una eficacia increíble, porque esa situación te ayuda a crecer e incluso gana corazones, gana almas para Dios, ¿sí? En cambio, la ira, ¿qué deja en el corazón del otro? Imagínate, vas manejando y le mientas la madre a alguien. ¿Qué dejaste en el corazón de esa persona? Y pensar que eso puede destruir esa alma o llenarla de odio, y ese odio que genere un odio tras odio. Hay una reflexión que tenemos Madre Blanquita y yo, el círculo del odio, ¿no? En donde una persona va caminando, le muerde un perro, o el perro pues se enoja, esto llega y al hospital y se pelea con la enfermera y le dice que quién sabe qué, y la enfermera se pelea con el médico, y el médico, porque la enfermera se pelea con el intendente, y el intendente se pelea con la que limpia, ¿no? Y ya la señora que como bueno, así va más o menos. El caso es que termina con un joven que también llegó a ser atendido y lo maltratan, y entonces el muchacho llega súper enojado con la mamá y le grita, y la mamá: sí, hijo, entiendo, tuviste un mal día, no te preocupes, ahorita te voy a preparar tu sopita, te voy a esto para que estés. ¿Qué encontró el odio? Una barrera. ¿Qué encontró la ira? Una barrera. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos ser una barrera ante toda esta situación que vamos enfrentando. Por eso, cuando nosotros, cuanto más sufras, cuanto más tengas esta situación, más nos pareceremos a Cristo nuestro Señor, donde viene pues esta realidad de la contrariedad, de la injusticia, de todas estas situaciones, para poder hacerlo y trabajar en ello. Entonces, cuidado con las semillas de la ira que podemos dejar en el corazón de las personas, pero la paciencia, la humildad, deja mucho fruto. La mansedumbre, el manso, es el que es manual, de ahí viene de manso, de mano, el que se deja guiar por la mano de Dios. Desgraciadamente a veces lo confunden con el menso, pero no, una cosa es el manso, ¿sí? Y por eso es necesario la mansedumbre. Y por último, un gran remedio, el cuarto, ¿sí? Para evitar estos ataques imprevistos, hay que quitar y tratar de disminuir el afecto hacia aquello que nos hace pecar. O sea, si yo tengo el afecto a ciertas situaciones que me hacen pecar, tengo que disminuir, tengo que quitar ese apego, esa situación, ¿sí? Por ejemplo, una amistad que no es saludable, ¿sí? Y San Pablo lo va a decir: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O sea, una mala amistad va a terminar por arrastrarte a hacer malas cosas, ¿sí? Esta situación, esta amistad, este programa, esta situación no me conviene, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero es que no quiero, entonces no estás entendiendo, ¿sí? El ataque de ira, ¿sí? Es porque nos quieren quitar algo. Es que, hijo, no te conviene esta amistad. Ay, mamá, ¿tú qué sabes? O sea, esa actitud, ¿sí? Porque nos pertenece y obviamente al querérnoslo quitar, pues nos dejamos arrastrar. Tenemos que ir trabajando y haciendo ese examen, esa realidad, siendo honestos, ¿sí? Que mientras menos apegos tengamos, mientras menos aferramientos tengamos a las personas, a los lugares y a las cosas, seremos más libres, ¿sí? Seremos más libres. Y bueno, con esto terminamos. Si Dios nos presta vida, estaremos viendo la siguiente vez modos importantes para combatir el vicio de la impureza, que es uno de los vicios que sabemos que son muy fuertes y que tienen gran poder en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.